Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios ha sido bueno. Aleluya. Y bueno, mis amados, antes de empezar con el mensaje de esta noche, quiero compartirles una palabra y esta está en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 17. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Aleluya. Qué hermosa palabra, mis amados. Y bueno, ciertamente el Señor lo que promete lo cumple. Y nos toca a nosotros simplemente obedecer la escritura, ¿verdad? Así que bueno, mis amados, les saludo en el Señor, les amo en el nombre de Jesucristo. Qué alegría saber que el Señor nos sigue uniendo, nos sigue fortaleciendo a manera de poder ver su gloria en medio nuestro. Y bueno, mis amados, pues hoy les quiero compartir algo con el tema: ¿por qué no hay respuesta a mi oración? No te voy a hablar ciertamente de la oración, te voy a hablar de algo diferente. Y por eso quiero que tú y yo pensemos si hay oraciones que has hecho al Señor y al día de hoy, 26 de mayo, no han sido contestadas. Por lo menos en lo personal hay varias oraciones que no han tenido cumplimiento, peticiones que no he visto la respuesta, clamores. Mira, un día hubo una persona que me pedía que hace algún tiempo que anhelaba que su esposo fuera a un encuentro. Y bueno, pues yo me uní con esta hermana y nos metimos a orar, a ayunar, no me acuerdo si 3 o 5 días. Y bueno, la respuesta fue: no fue. Y eso viene hoy a mi corazón para compartir este mensaje. Y vuelvo a repetirte el título del mensaje, y es: ¿por qué no hay respuestas a mi oración? Y vamos a orar, por cierto, para que el Señor nos ayude. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, porque una vez más nos tienes unidos en un mismo sentir. Una vez más te has acercado y nos has rodeado con tu poder, con tu mano gloriosa. Y esta noche te rogamos, Padre, ayúdame a predicar. Guía a mis hermanos a recibir el mensaje, que sean edificados, inspirados y transformados, Señor. A manera, Padre, de que cada una de las cosas que hoy sea compartida profundicen en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Al paso de mi tiempo en el Señor, que bueno, son casi 15 años que he caminado de la mano del Señor. En enero del próximo año cumplo 15 años en Cristo, en victoria. Dios ha sido bueno. He aprendido algo, y es lo siguiente: yo he visto que si el Señor no nos moviliza, no nos zarandea, nosotros nos quedamos estancados. Y no simplemente es a causa de una mala acción o una mala actitud nuestra, sino que yo observo en la escritura que es un patrón que tienen los hombres, ¿verdad? Y no me refiero al hombre como varón, sino como género, ¿verdad? Y si tú y yo, mi amado, mi amada, queremos recibir aquello que el Señor nos ha heredado, queremos recibir la respuesta a nuestra oración, que sea manifestado lo que deseamos en nuestro corazón por aquello que hemos llorado, ayunado, clamado. Entonces me lleva a decirte un par de cosas.
Tenemos que aprender a ser sensibles a lo que el Señor nos guía a hacer. Te voy a hablar, antes de empezar con el mensaje, quiero platicarte a qué me refiero con esto de ser sensible a lo que el Señor nos guía a hacer. Desde noviembre del año pasado, cuando yo padecí juntamente con mi mamá coronavirus, 2 días antes de que pasáramos por el coronavirus, o 3, no recuerdo, el Señor me dijo, comienza a hacer Santa Cena. Y empezamos a tomar Santa Cena diario y de repente vino el coronavirus. Y el Señor me insistía, aun cuando yo no tenía olfato, no tenía sabor, me insistía, toma Santa Cena, toma Santa Cena. Fue un rema personal. No te estoy diciendo a ti que celebres la cena del Señor diario, pero eso fue una revelación, una rema personal. Y luego en un tiempo donde yo tuve grandes ataques espirituales, en estos últimos meses, continuaba yo haciendo Santa Cena, pero ahora orando en contra de la brujería, en contra de la hechicería. Tomaba Santa Cena, a veces oraba antes en contra de la brujería, a veces después, a veces durante Santa Cena, porque fue un rema personal. Así fue como el Señor me lo mostró, y aun cuando yo estaba solo en casa, en muchos momentos celebraba la Santa Cena. Había veces que la celebraba 2 veces por día, pero fue un rema personal. A eso me refiero, que hagamos las cosas cuando el Señor nos guía. Quizás a ti el Señor te dio un rema personal donde Él te esté guiando a ayunar, donde Él te esté guiando a ungir. ¿Qué es esto, mi amado? Tenemos que aprender a ser sensibles a lo que el Señor nos hable. Más allá de preguntar por qué me sucede esto, por qué me pasa aquello, por qué estoy pasando por este tormento, por esta gran prueba, dejemos de ser carnales, perdón si te ofendo, pero tenemos que empezar a empujar hacia un nivel diferente. Es decir, tenemos que aprender a solamente obedecer al Señor. Y con esto quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 7. A Deuteronomio, capítulo 1, versículo 7. Y ciertamente, mis amados, me da mucho gusto que podamos estar conectados. Y mientras llegas, quiero contarte que vamos a estar cambiando algunas cosas en la casa del Señor para ir hacia un mayor empuje en el Señor. Amén. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 7. Y la escritura dice de la siguiente forma: levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, a donde están los vecinos en el Arabá. Perdón. Vuelvo a repetir, es que hubo una falla en la computadora. Perdón. Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 7. Levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, a donde todos sus vecinos en el Arabá, en las montañas, en la Céfela, en el Negev, en la costa, la tierra de los cananeos y la región del Líbano hasta el gran río Éufrates. Miren, he dispuesto para ustedes esta tierra. Vayan y tomen como herencia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia. Observa algo, mi amado. El Señor está diciendo, en pocas palabras, te lo traduzco a lo que hoy nos concierne. La petición que me has hecho, la petición que te di desde generaciones anteriores fue manifestada. Te toca a ti ir por ella. El Señor nos está llamando en esta noche a levantar el campamento. ¿Qué es esto? Si el Señor estuviera viendo que el pueblo de Dios se está moviendo, está avanzando espiritualmente, está creciendo, está madurando, está siendo fructífero de forma esperada,
no le hubiera dado esta palabra al pueblo de Israel y no nos lo estaría dando en esta noche. Él está diciendo, levántate, porque yo te estoy viendo estancado. Y esta palabra del estancamiento, muchas ocasiones hemos hablado de esto, pero hoy quiero que lo veamos enfocado al por qué no hay respuesta en mi oración. Y justamente la falta de respuesta en la oración de parte de Dios produce el estancamiento. Hay una multitud de promesas en la Biblia que el Señor nos las ha dado y aún han sido selladas como pacto para ti. Pero yo lo veo de la siguiente manera. Es como si alguien te hubiera enviado un paquete a través de FedEx, a través de UPS, a través de Estafeta, a través de cualquier empresa de envíos y te llamara la persona del mostrador y te dijera, ¿sabe qué? Su paquete ya está en el mostrador, puede venir por él. Y de repente tú te quedas en casa después de recibir la llamada y te quedas esperando a que llegue ahí hasta tus pies. Y no, de acuerdo al Señor es lo mismo con sus promesas. Nosotros tenemos que ir por el paquete ya entregado. Así son las promesas. El Señor ya nos las dio, no solamente las prometió, sino que ya nos las entregó y nos toca a nosotros ir y tomarlas. Por eso el Señor nos está diciendo, levanta el campamento, es decir, quita las anclas de tu tienda y comienza a caminar. Y el Señor hablaba a mi corazón dándome este entendimiento de que hemos colocado nuestra tienda de campaña, llamémosle así, hemos colocado nuestra vida, hemos colocado las estacas de nuestra vida en terrenos donde nos sentimos cómodos. Y escucha lo que te quiero decir. Terrenos donde nos hemos acostumbrado a orar sin recibir respuesta. Vuelvo a repetirte, porque yo sé que vamos a ir poco a poco. Hemos estado en terrenos, llamémosle así, donde nos hemos acostumbrado a orar, a pedir a Dios, pero sin obtener respuesta. Y esa no es la voluntad de Dios. El Señor nos ha rescatado de Egipto, es decir, nos ha sacado del mundo para que nos gocemos en el cumplimiento de sus promesas. Y la única conclusión a la que el Señor nos lleva esta noche es a lo que dice Deuteronomio 1:7, y te lo vuelvo a leer. Leo Deuteronomio 1:7 y luego voy a leer otra porción en el 8. No voy a leer los versículos completos. Dice la Escritura, levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos. Miren, he dispuesto para ustedes esta tierra. Vayan y tomen como herencia la tierra que el Señor prometió. En otras palabras, el Señor te está diciendo, es tiempo que te levantes y te sacudas el polvo de lo que te ha mantenido cómodo. Es tiempo que avances, porque yo, el Señor, he vencido a tu enemigo, a aquel que estaba en la posesión de tu promesa, aquel que estaba en la posesión de lo que yo te entregué, lo he sometido. Te toca a ti ir por tu bendición. Es decir, mi amado, voy a cambiarle un poquito el énfasis a esto, porque quizás me dices, ok, qué hermoso, tengo que ir por la promesa, pero no me siento seguro, no me siento segura. No creo que yo esté estancado, pastor. Yo creo más bien que es un tiempo de espera. Yo vengo a decirte de parte del Señor, hay tiempos de espera, pero también hay tiempos de caminar. Y este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que levantar las estacas de nuestra tienda y comenzar a avanzar. Diga conmigo, avanzar. Y mira, que hay algo bien importante. ¿Cómo podemos saber que nosotros estamos estancados espiritualmente?
Muy sencillo, te digo 4 puntos. Porque seguimos tomando la misma leche espiritual. Punto número 2, seguimos comportándonos de manera igual. E imagínate una persona de 40 años comportándose como un joven de 18, 20 años. Es muy penoso verlo. Y hay, como por ahí dicen de que los hay, los hay. Pero también, tercer punto, te sigues enojando, respondiendo iracundamente de la misma manera en la que antes lo hacías. Cuarto punto, y continuamos. Sigues sin ver cambios genuinos en tu vida natural. Nuestra vida natural no tiene que estar comprendida por hábitos, sino por una vida que es reflejo de nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a continuar, mi amado. Quizás sigues teniendo las mismas conversaciones que no edifican. Eso quiere decir que nos quedamos estancados. Otro tipo de personas se enfrentan a que en vez de ver cielos abiertos, percibir cielos abiertos, sientes que no hay bendición, pero también que no escuchas la voz de Dios. La voz de Dios, acuérdate, se manifiesta de muchas formas. El Señor te habla a través de la predicación. Si de repente sientes flojera y ya me dio pereza el mensaje, aguas, ahí hay algo raro. Cuando te quedas dormido, cuando te estás distrayendo, ahí hay algo raro. Pero también el Señor nos habla a través de la palabra. Nos habla a través de un consejo personal, nos habla a través de nuestros padres, a través de nuestras circunstancias. Mi amado, tenemos que aprender a discernir la voz del Señor. Quiero que observes algo. Te voy a poner un ejemplo de alguien estancado. Y quiero que pienses en un alfarero, que después de haber hecho su vasija, la colocó en un estante y ahí la dejó. Se le olvidó. La vasija al paso del tiempo se va a empolvar y va a parecer que no cumplió su propósito por el cual fue formada. Es decir, parecerá que su dueño la abandonó. Pero quiero decirte, quiero aplicar este ejemplo de la vasija. Tú y yo somos vasijas. Dice la Escritura que jamás me olvidaré de ti. El Señor a ti y a mí nos ha creado para movernos, nos ha creado para crecer, nos ha creado para que demos fruto abundante. Es decir, mi amado, nosotros al momento de que fuimos hechos por el Señor, nos dio un alma, un cuerpo y un espíritu. Y de cierta manera somos seres independientes, somos seres autónomos, los cuales podemos avanzar espiritualmente. Y pongo 2 ejemplos más. Pedro, después de que niega 3 veces al Señor Jesucristo, a nuestro amado Señor, Pedro se fue hacia atrás, tuvo un estancamiento, volvió a pescar y no precisamente personas, tuvo que recorrer cerca de 8 millas caminando para irse a Galilea y comenzar a pescar de nuevo, es decir, fue hacia atrás en el llamado, fue hacia atrás en la visión del Señor. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, sabemos que era Saulo, después de ser un asesino, después de haber perseguido a Jesús, ninguno de los dos, ni Pedro ni Pablo, se quedaron estancados. Por el contrario, se sacudieron esa antigua vida y levantaron sus tiendas y caminaron hacia el llamado que el Señor les había dado. Tengo 2 preguntas. ¿Estás caminando hacia el llamado que el Señor te dio? Porque nuestro llamado no es solamente a laborar en el área en la que quizás tú eres ama de casa, o eres estudiante, o estás desarrollando alguna labor. Gloria a Dios que el Señor te ha bendecido, pero también te hizo un llamado. Todos tenemos un llamado. Mi amado, mi amada, este ya no es un tiempo en el que tengamos
llamémoslo así, permiso de autojustificarnos a causa del pecado. De decir, ay, es que se me chisporroteó, pastor. No me di cuenta. De repente me encontré embarazada. No, ¿verdad? Tampoco es el tiempo de estar anclados en un capricho por una persona. O si comenzamos a escarbarle, tampoco es el tiempo de estar enojado con alguien y decir, ay, yo no lo voy a perdonar. Bueno, que Diosito lo perdone, pero yo no. No, no es el tiempo. No es el tiempo de autojustificar nuestros malos hábitos. Tampoco es el tiempo de estar en alianzas, es decir, con amistades del mundo, en un noviazgo que es un yugo desigual. Mi amado, si tú lo estás haciendo, tengo una noticia. Creo que ya la sabes. Hay un estancamiento. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, levanten sus tiendas, porque en el lugar donde ustedes están colocados, han perdido el ser fructíferos. La localidad donde están ustedes ha provocado que sus raíces que estuvieron ancladas al Señor, hoy se estén secando. Así como en algún tiempo platicábamos acerca de que hay personas que contaminan, que hay mesas donde no tenemos que estar sentados, también hay lugares donde hemos anclado nuestro corazón. Y a causa de esa ancla, de esa raíz en ese terreno, no hemos dado fruto. Mi amado, y quiero mostrarte algo. Así como nos acostumbramos a orar y no recibir respuesta, es el mismo reflejo que nosotros tenemos cuando hacemos o dejamos de hacer algo. Por ejemplo, es muy fácil que alguien se acostumbre a llegar a su casa y verla siempre tirada. Quizás a ti dices, ay no, claro que no, pero hay personas que llegan a casa y siempre es un caos, huele feo. Quizás hay otras personas que de repente en tiempo de lluvia se empieza la gotera y en vez de sellar la gotera, en vez de buscar arreglarlo, ponen una bandeja y la gotera está ¡puc, puc, puc! Y se acostumbran al goteo. Velo de otra manera, quizás el WC está fallando y se acostumbran a que se vaya el agua. Hay otros, mi amado, que se acostumbran a que una puerta rechine o que una ventana esté rota y nunca la cambian. Y de la misma manera también, muchas personas se acostumbran a tener una vida sin la presencia de Dios. Se acostumbran a tener una vida sin fruto. Por eso el Señor nos está llamando a que levantemos las estacas, a que avancemos al propósito. Versículos antes de Deuteronomio 1:7, hay una palabra que me encanta que dice, bastante tiempo han estado en este monte. Mi amado, bastante tiempo has estado orando que el Señor te haga fructífero y no has levantado tus estacas para comenzar a vivir de una forma fructífera. Este es el tiempo donde el Señor nos está llamando a salir de la sequedad espiritual, de salir, mi amado, de esa iglesia niña y comenzar a ir a una iglesia adulta, comenzar a ir a una iglesia tal y como lo dice la Escritura. Mira, en el libro de Cantares hay una palabra que me impacta mucho, me parece que está en Cantares capítulo 7, que dice, y tenemos una hermana que no tiene pechos, ¿qué haremos cuando la piden en casamiento? Ve lo que está diciendo, tenemos una hermana que no está preparada, que ya tiene la fisionomía que parece una mujer, pero no puede ser fructífera. Así aquí hay una iglesia que está caminando, pero de repente es estancado y el Señor está diciendo, quiero hacerte fructífero, quiero que crezcas, quiero que madures, quiero que vayas a más. Por eso es tiempo de que levantes las estacas y comiences a avanzar. ¿Alguien lo desea? Aleluya.
¿Cómo me gustaría escuchar tu amén, verdad? Pero ahí puedes escribir en los comentarios, es tiempo que me levante para avanzar y ser fructífero. Aleluya. Acompáñame a Primera de Corintios, por favor. En el capítulo 3, en el versículo 1. Primera de Corintios 3, 1, y dice la Escritura, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido, y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Mira, mi amado, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está poniéndose, pero como lazo de cochino, como dice la abuelita, ¿verdad? A la iglesia de Corinto. Y yo observo que la iglesia de Corinto, mi amada, mi amado, era una iglesia donde todos eran salvos. Y observa las características, mismas características que en esta casa espiritual. Eran salvos, todos tenían fe en Cristo, todos habían pasado de tinieblas a luz, todos habían empezado a tener dones espirituales, todos ya estaban involucrados en un servicio y comenzaban a vivir de una manera diferente, pero de acuerdo a lo que yo veo aquí en de lo que el apóstol Pablo está diciendo, encuentro algunos puntos. Y el primer punto, mi amado, es que a pesar de que el Espíritu Santo viva en nosotros, aún nuestro viejo hombre se quiere levantar. Y el viejo hombre busca que seamos fructíferos según la carne. Y por eso el avance, mi amado, a ser una persona fructífera se vuelve una batalla, se vuelve una guerra, se vuelve un caos, porque por una parte estamos siendo procesados en el espíritu para madurar y por otra parte nuestro viejo hombre quiere levantarse. Es lo mismo que le pasó a la iglesia de Corinto. Ellos de repente iban muy impulsados, creciendo, fructificando, pero de repente perdieron el impulso de su vida espiritual. Mi amado, mientras que nosotros nos estanquemos a acariciar nuestra carne, es como si un niño se pone a jugar con la tierra. No puede decir solamente me ensucié las manos, queda todo hecho polvorón. De la misma manera, mi amado, si nosotros acariciamos la carne, nos vamos a perder de una profunda transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, mi amado, quiero que veas esto desde otra perspectiva. El Señor nos ha librado y quiero mostrártelo a ti que me escuchas. Si tú ves en perspectiva tu propia vida, el Señor ha librado muchas batallas en tu vida espiritual. Te ha llevado a vencer en tu carácter, te ha llevado a vencer en pecado, te ha llevado a vencer en muchas áreas con tus hijos, aún quizás si has llegado a tener algún tallón con tu pastor, ¿verdad? El Señor te ha llevado a vencer. Velo desde otro punto. El Señor te ha guiado a vencer en tus finanzas. Y si eres un poco más detallista, podrás encontrar que el Señor ha manifestado muchos cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque en un momento, de la misma manera que la iglesia de Corinto, le permitiste al Señor vencerte. Le dijiste, me rindo, Señor, y Él hizo una obra extraordinaria, tomó el control de tu vida y Él produjo que te volvieras una persona obediente y sensible a su voz. Pero de repente llega el descuido. El mismo descuido
que pasó la iglesia de Galacia. Y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 5, me parece, perdón, en el capítulo 3, le dice a la iglesia de los Gálatas, perdón, ¿qué los hechizó? ¿Qué los fascinó? En otra versión dice, ¿qué los embruteció? Mi amado, después de que la iglesia de Galacia iba tan bien, eran generosos económicamente, era una iglesia que se amaba profundamente, algo los tropezó. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué los hechizó? Yo veo algo detrás del versículo, veo algo detrás de bambalinas. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia, así como el Señor hoy nos está diciendo, ellos entorpecieron su camino, ellos se tropezaron porque hubo ceguera espiritual. ¿Y qué es la ceguera espiritual? No se percataron, no fue obvio, no fue evidente para ellos cuando el mundo los comenzó a abrazar, cuando el mundo los comenzó a seducir, cuando esas amistades comenzaron a jalarlos más al mundo y dejaron atrás las cosas del Señor. ¿A qué voy con esto, mi amado? Cuando no tenemos discernimiento es muy fácil que venga el tropiezo. Y si tú y yo vemos el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, de acuerdo a la escritura, presenta a los Gálatas, a Cristo, como si ellos mismos lo estuvieran viendo. Dice la palabra que se los describió como si ellos estuvieran viendo a Cristo, como si ellos lo estuvieran sufriendo, llevando el sufrimiento de la carne de nuestro Señor. Imagínate qué tan impresionante fue eso, que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, les describa la obra de la cruz y los Gálatas impresionados. Pero esa impresión que los llevó a un cambio espiritual en un inicio, cuando se distrajeron, automáticamente comenzaron a caminar en la carne y dejaron de ver la obra de la cruz. Mi amado, si tú y yo nos examináramos, ¿qué pensarías? ¿Estás de manera continua viendo la obra de la cruz o de manera continua, sin querer, queriendo, como dicen por ahí, distraído en las cosas, afanado en las cosas, preocupado por lo que ha de suceder? Mi amado, mi amada en el Señor, los Gálatas, de ser una iglesia poderosa en el Espíritu, pasaron a ser una iglesia gobernada por la carne. Ciertamente una iglesia con dones, porque los dones y el llamamiento son irrevocables, pero era una iglesia con dones, con llamado, pero hechizada, seducida, tropezada. Una iglesia que ya no estaba enamorada de su Señor. Una iglesia que se había vuelto religiosa y ya no era espiritual. Es decir, y lo que te quiero decir es muy fuerte. Es decir, que a pesar de que un día la palabra hablada por el apóstol Pablo a los Gálatas profundizó en su corazón, quebrantó su corazón, separó el alma del espíritu, ahora esa verdad de Dios estaba siendo apagada por la carne. Es decir, que en vez de que la palabra se apoderara de la carne se apoderó de la palabra. Qué fuerte esto. Es decir, que sustituyeron el enamoramiento por el Señor, por la obra del Señor, por Cristo mismo, lo sustituyeron por sus pasiones, por su desenfreno, pero otros más por su religiosidad, por guardar las leyes, por guardar hábitos religiosos, mi amado. Y bueno, si entráramos en este momento en una discusión, tú y yo, y te preguntara, ¿por qué crees que se estancó la iglesia de los Gálatas?
¿Por qué crees que se estancó la iglesia de Corinto? Seguramente por ahí más de alguno me diría, pastor, porque dejaron de orar. Yo encuentro en la Biblia que eran iglesias que oraban, pero el Señor me dijo algo y te lo quiero compartir con el dolor de mi corazón. Efectivamente oraban, pero no como viendo al invisible, sino oraban como el publicano para sí mismos. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es el sentir que tienes cuando estás en tu oración? También el Señor me hacía entender, ellos tenían un derecho legal y yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál es ese derecho legal? Eran iglesias guerreras y el Señor me dijo, sí, eran iglesias guerreras, pero si observas, eran iglesias que su derecho legal era que hacían las cosas para los hombres y no para el Señor. Es decir, que a ellos les gustaba el ser vistos, a ellos les gustaba el ser aplaudidos, a ellos les gustaba el yo hago, yo digo, yo pongo, yo quito, y no buscaban honrar y temer al Señor. Y esto me lleva a un siguiente punto. Cuando nosotros no somos determinantes en nuestro carácter, es decir, que no tenemos dominio propio, jamás llegaremos a una madurez espiritual. Te lo repito, cuando no hay dominio propio, no podremos llegar a una madurez espiritual, porque la madurez espiritual no se mide por los gritos, no se mide tampoco si eres un bueno o un mal servidor, no se mide tampoco en la perfección de tus acciones, sino, y abróchate el cinturón, sino que la madurez espiritual se mide a razón de cómo te conduces tú en amor. Acuérdate lo que dijo Jesús a sus discípulos y la gente los conocerá, los reconocerá a ustedes por el amor. Mi amado, mi amada, si nosotros no nos movemos en amor, difícilmente avanzaremos espiritualmente. Difícilmente sacaremos las estacas de nuestra tienda y caminaremos. Y al amor que me refiero no es el, ay, te amo mucho, hermano. Ay, pastor, qué dulce se ve, qué bonita camisa. No, eso no es amor. El amor es poner nuestra vida a favor de otro, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Servir antes de ser servidos. Por eso vuelvo a repetirte lo que dice Deuteronomio 1:7. Y deseo que te lo aprendas, que lo guardes en tu corazón. Y dice la Escritura, levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos. He dispuesto para ustedes esta tierra. Vayan y tomen como herencia la tierra. Aleluya. Quiero enfocarme en esta segunda parte del versículo donde dice, pónganse en marcha. ¿Qué es esto, mi amado? El Señor nos está diciendo, una vez que te caiga el 20, salgas del estancamiento, levantes tus estacas, comienza a caminar. Comienza a caminar en clamor, comienza a caminar en oración, comienza a caminar en guerra, comienza a caminar en adoración. Recuerda a Miriam. Dice la Escritura, bueno, quizás la conoces como María, ¿verdad? Pero dice la Escritura que ella tomó el pandero, una mujer de 80 años. Tomó el pandero y empezó a celebrar de una manera impresionante que se le unen todas las mujeres y en ese momento iban cruzando el mar. Mi amado, es tiempo de tomar el pandero y celebrar la victoria del Señor, porque Él ya nos ha dado la recompensa, la respuesta a nuestra oración, ya nos ha dado todo lo que hemos pedido. Pues dice la Escritura, y todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre, os lo dará. Aleluya. Mi amado, también quiero que observes algo. El Señor ya ha dispuesto todo lo que tú has anhelado. No sé cuáles sean los anhelos de tu corazón,
Pero hay algo que yo quiero taladrarte. Cuando empecé a entender un poquitito este versículo, el Señor nos está diciendo, sal del estancamiento y ve a la tierra de los amorreos. Pero los amorreos son enemigos de Dios. Los amorreos son tus enemigos. El Señor está diciendo, sal sin miedo y enfrenta al enemigo. Y empecé a ver qué era un amorreo. Y un amorreo eran aquellas tribus nómadas que estaban en el desierto. Si tú estás pasando un desierto, una prueba, pon mucha atención. Estos amorreos eran aquellos que en medio de la prueba estaban atacando, golpeando, lastimando, hiriendo. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a permitir que oigas a Dios en medio de tu prueba. Por eso hay muchos que en medio de la prueba claman y no oyen, porque hay un amorreo que los está tropezando. Quizás estás clamando para que el Señor aplaque a alguien en tu casa, seguramente es un amorreo, que hay que atarlo, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué más? Los amorreos era una tribu que estaba instalada en la tierra prometida de los israelitas. Mi amado, ¿no será que el paquete que el Señor te envió por FedEx, en vez de que esté en el mostrador de FedEx, está en las manos de un amorreo? Y el Señor te está diciendo, yo ya di la respuesta, hija. Yo ya di la respuesta, hijo. Te toca tomarla de la mano del amorreo. Mi amado, al momento de seguir investigando acerca de esto, esta tribu de amorreos se habían aliado a Babilonia. Es decir, hicieron una dinastía de enemigos impresionante. Y cuando yo veo que el Señor nos está diciendo, ve a la tierra de los amorreos, porque yo ya los he entregado en tu mano, el Señor nos está diciendo, yo he entregado la vida de tu enemigo. Yo he entregado la bendición. Yo he entregado la posesión. Yo he entregado todo lo que yo te he dado a ti, pero también todo lo que es de él va a ser para ti. Aleluya. Tu enemigo buscará atacarte. ¿En dónde? En lo que más le atrae y le seduce a tu carne. Por eso la escritura en Zacarías sí se ha vuelto un rema personal que dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6, pero no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice Jehová. ¿Por qué? Porque si no fuera por su Espíritu, Él no te enviaría como oveja en medio de lobos. El amorreo, mi amado, mi amada, va a buscar seducir tu carne, tu carácter. Va a buscar producir en ti ansiedades, sentimentalismos. Ay, es que no me contestó tal persona. Ay, es que me dejó. Ay, eso es un amorreo, mi amada, mi amado. Y si tú y yo no nos vencemos, si tú y yo nos sujetamos eso bajo los pies del Señor, difícilmente podremos tomar nuestra bendición. ¿Alguien va conmigo hasta aquí? Me encantaría escuchar un amén, ¿verdad? Pero también continuemos. Encontré que el amorreo, mi amado, se caracterizaba por una fortaleza física impresionante, pero también porque era un gran estratega de guerra. Y en esto yo encontré una aplicación espiritual muy hermosa. Por eso, mi amado, la carne no se vence con carne. Si estamos hablando de un amorreo físicamente fuerte, físicamente no puedes vencer la carne. Físicamente no podrás enfrentar tus tropiezos. Físicamente no podrás enfrentarte al pecado, aun cuando hagas changuitos, como por ahí dicen, ¿verdad? Así, ay Señor, por favor, ayúdame por la Virgen, ¿verdad? No, mi amado. Necesitamos vencer a través del Señor. ¿Cómo? Solo vestidos del nuevo hombre. Vestidos en Jesucristo. Es la única manera que podemos quebrar los impulsos de esta naturaleza pecaminosa. Y termino con esto. Por eso hay peticiones
que tú has puesto en el altar del Señor que no han sido contestadas. Porque si hubieran sido contestadas en el momento, quizás tu carácter nunca fuera moldeado. Quizá, mi amado, al igual, no hubieras nunca aprendido a ser fiel al Señor. No hubieras aprendido a humillarte, no serías un hombre o una mujer de convicción. ¿A qué voy con esto, mi amado? Y termino con estos dos versículos. Acompáñame a Mateo capítulo 16, verso 24, porque en estos dos versículos se centra la enseñanza. Mateo 16, 24 dice: Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. ¿Has aceptado el reto, la prueba, el desierto, el momento de dificultad en el cual tú enfrentas? ¿O has dicho, ¿por qué a mí? Acepta lo que ha venido y deja que el Señor te levante. Aleluya. Y en Deuteronomio 1, versículo 30 dice: el Señor su Dios, esta palabra está increíble, el Señor su Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como todo lo que hizo ante sus ojos en Egipto y en el desierto. Ahí ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre carga a su hijo durante todo el camino, hasta que llegaron a este lugar. Aleluya. Mi amado, ¿de qué se trata el mensaje? Aférrate al Señor y mira cómo Él actúa. Ya te ha dado todo. Es tiempo de levantar las estacas del estancamiento. Es tiempo de decirle al Señor: estoy cansado de meter la pata quizás. Pero mi amado, si seguimos estancados, no veremos la recompensa. Amén. Vamos ahora. Padre eterno, Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque en tu misericordia, Señor, no permites, Señor, que nosotros nos releguemos, sino que nos vas llevando como un hombre a cuestas, Señor. Tú nos llevas cargando durante todo el camino, durante todo el tiempo, y te damos gracias, Señor. Y esta noche, Padre, queremos personalmente pedirte: examínanos, Señor, y revélanos qué es aquello que nos ha mantenido estancados, Señor. Te lo pido, Padre eterno. Te lo pido, Padre. Examíname y háblame, por favor, a manera de que yo pueda salir, Señor, de todo estancamiento. Hazme ver si mi oración es como la del publicano o como la de Moisés, que lo hacía viendo al invisible. Te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Y bueno, mis amados, vamos a orar. Que el Señor los bendiga. Aquellos que honran al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, vamos a levantarlos ahí. Levanta tu ofrenda en tu mano derecha o tus diezmos, que sé que los has ido preparando al paso de los días, y juntos presentémoslos al Señor. Y dile conmigo ahí en tu corazón: Padre, hoy te presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sabiendo, Señor, que venimos a honrarte a ti. Venimos, Señor, a decirte: este es el fruto, Señor, de lo que tú nos has permitido hacer durante este tiempo. Y te ofrendo con gozo y con alegría. Te ofrendo también mi vida, te ofrendo mi familia, te ofrendo todo lo que hago, Señor. Y te presento en honra lo que he apartado para ti, mi 10ª parte y mis ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde, y primero Dios, nos vemos el día domingo, pero mañana nos conectamos para un tiempo de oración. Muy buenas noches. Dios te bendiga, mi amado.